Bien, vamos a continuar entonces con los sistemas de señalización, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en el video anterior habíamos visto un cuadrito donde yo nombraba los diferentes sistemas de señalización. Entonces ahora vamos a ver cada uno con un poco más de profundidad, ¿sí? Pero siempre en forma muy esquemática y sencilla. Entonces, el primer sistema que habíamos visto era el sistema endocrino, que es el más clásico, ¿sí? El sistema endocrino. Entonces, en el sistema endocrino, ¿sí? Lo que vamos a tener, ¿qué es? Son células, células cuya función, ¿cuál es? Es la síntesis, son células cuya función, ¿sí? Es la síntesis de las hormonas. ¿De acuerdo? Estas células son las células inductoras. Estas células inductoras en general están agrupadas, ¿sí? En un tejido glandular. Entonces, ¿qué es una glándula? Entonces, todo este tejido forma, acá puede haber otras células iguales. Entonces, todas estas células iguales se ocupan de fabricar la misma hormona, ¿sí? Todas estas células entonces forman lo que se llama una glándula. ¿Qué es una glándula? Bueno, es un tejido especializado en la síntesis de una hormona. Y va a ser una glándula endocrina. ¿Por qué una glándula endocrina? Porque va a liberar la molécula que fabrica, ¿sí? Es decir, ¿sintetiza qué? Sintetiza la hormona. Entonces, todas estas células se ocupan de sintetizar la hormona y de liberarla, de secretarla. ¿De acuerdo? ¿A dónde la liberan? A un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Esto es un vaso sanguíneo. Y el corazón, bueno, está provocando las diferencias de presión que hacen que la sangre, ¿sí?, sea impulsada. Entonces, estas células secretan, liberan la hormona a la sangre. Como esto ocurre, ¿en qué vasos ocurre esto? Esto ocurre en los vasos de paredes más finas, que son los vasos capilares, que son los de menor diámetro, los vasos más finitos. Estos vasos, ¿sí?, tienen sistemas de transporte que permiten que la hormona, ¿sí?, sea liberada, ¿de acuerdo?, y luego sea transportada, ¿sí?, al vaso. Muchas veces estos vasos, estos capilares, tienen lo que se llaman fenestras, tienen ventanas, es decir, ¿sí?, que son como poros por donde pequeñas moléculas pueden pasar. Entonces va a haber sistemas de transporte que van a permitir llegar ¿a quién? A las hormonas sintetizadas y liberadas al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Son liberadas, luego son transportadas y llegan finalmente a la sangre. Y el flujo sanguíneo las va a llevar por toda la circulación, ¿de acuerdo? Lo que se llama la circulación sistémica. Entonces las hormonas van a viajar, ¿sí?, llegan al corazón, son impulsadas, ¿sí?, viajan por todo el cuerpo, vuelven al corazón. Entonces, ¿sí?, las hormonas viajan por todo el cuerpo. Tienen lo que se llama ¿qué? Entonces esto es lo que es el inductor, ¿no es cierto?, o señal, pero que recibe un nombre en especial en este caso. Es una hormona. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula que excita, ¿de acuerdo? Que transmite una señal, en definitiva. Entonces
Entonces esta hormona viaja por la sangre, ¿sí? Es fabricada en una glándula endocrina, liberada a la sangre, transportada por el flujo sanguíneo, alcanza lo que llama la circulación sistémica, la circulación general. ¿Y cuánto tiempo circula en la sangre? Bueno, eso depende de la vida media de la hormona, ¿sí? Toda hormona o toda molécula en nuestro cuerpo tiene una vida media, es decir, cuánto tiempo tarda en ser destruido o eliminado el 50% de la molécula. Bien, entonces, la hormona viaja por la sangre. ¿Hasta cuándo? Bueno, esta hormona va a llegar en algún momento también a vasos capilares y de ahí va a difundir. Recuerden que los capilares tienen poros o las células endoteliales pueden transportarlas o pueden difundir. Entonces, la hormona sale de la sangre, difunde o es transportada fuera de la sangre y puede alcanzar diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá hay unos tipos celulares. ¿Sí? Y acá hay otro tipo celular. ¿Ven? Son células diferentes. Entonces son diferentes tejidos. ¿De acuerdo? Podría ser, qué sé yo, tejido adiposo, tejido muscular. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar los distintos tipos de tejidos? ¿Sí? Si van a responder o no a la señal que transmite la hormona. ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende si el tejido tiene receptor o no. Los tejidos que tengan receptores son tejidos respondedores. Son los llamados tejidos blanco, o células inducidas o tejidos inducidos. Y se caracterizan entonces por poseer el receptor. ¿De acuerdo? Que puede ser un receptor de membrana o un receptor citosólico. Pero la cuestión es que tienen, ¿qué? Tienen el receptor. Tienen la molécula receptora. ¿Por qué tienen la molécula receptora? Bueno, porque lo sintetizan. En general los receptores, ¿qué son? Son proteínas. ¿Sí? Entonces los receptores, en este caso, están en la membrana. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a poder hacer el inductor? En este caso, la hormona, ¿sí? Se va a unir al receptor. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué va a provocar? Bueno, eso va a provocar en el interior de las células inducidas una señal. ¿De acuerdo? Que va a viajar al interior de la célula. Pero para eso necesitamos tener, ¿qué cosa? Necesitamos tener el receptor. Fíjense que esta célula, ¿sí? Puede ser que tenga otro tipo de receptores diferentes, pero no tiene el receptor para esa hormona. Entonces esta célula es ciega a esta señal, ¿de acuerdo? No va a responder a esa señal. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene el receptor. La hormona está, ¿sí? Y circula. Y difunde. ¿De acuerdo? O es transportada. Pero esta célula ni se entera. ¿Por qué? Porque no tiene el receptor para esa hormona. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿sí? Yo voy a poder decir que este es un tejido blanco. O un tejido inducido. Es un tejido que va a responder a la hormona, porque tiene el receptor para la hormona. Y entonces se genera una señal y va a haber una respuesta biológica. Pero este tejido, ¿sí? Es un tejido no respondedor. ¿De acuerdo? Es un tejido que no tiene receptores para esa hormona y por lo tanto no va a responder. ¿De acuerdo? Entonces revisemos muy rápidamente. ¿Cómo es el sistema endocrino? Consta de una glándula endocrina. ¿Qué es lo que hace? Esta glándula está formada por células que fabrican la hormona, la liberan, la hormona es llevada por la sangre, es transportada por la sangre, hasta el tejido blanco, que se caracteriza por tener el receptor para la hormona. ¿De acuerdo?
¿sí? Una aclaración importante. Una hormona puede tener varios tipos de receptores, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo otro tipo de célula, ¿ven? Es una célula diferente. Y tiene un receptor también distinto. ¿De acuerdo? Entonces, este receptor es otro tipo de receptor, ¿de acuerdo? Pero esta hormona se puede unir a este receptor. O sea que una hormona puede tener diferentes tipos de receptores. Y la señal que se genere va a depender de ese receptor. No depende de la hormona, sino que la señal va a depender del receptor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una hormona puede tener 2, 3 diferentes tipos de receptores. Y esa señal que se genera en la célula depende del tipo de receptor. ¿De acuerdo? Entonces, diferentes tipos celulares muchas veces tienen distintos receptores para la misma hormona. Y por lo tanto esa célula va a responder de una forma diferente. ¿De acuerdo? Entonces este es el sistema endocrino. Se caracteriza, ¿por qué? Porque el inductor lo llamamos hormona, la hormona viaja por la sangre y alcanza el tejido blanco. Y el tejido blanco se caracteriza por tener un receptor para esa hormona. Y, volvemos a decir, una hormona puede tener diferentes tipos de receptores. ¿De acuerdo? Generalmente en diferentes tipos celulares. Bueno, vamos al sistema, ¿sí? Ese era el sistema endocrino. Vamos al sistema paracrino. ¿Sí? No, vamos al sistema exócrino, así mantenemos el mismo orden. Entonces, en el sistema exócrino, ¿de acuerdo? También voy a tener una glándula, ¿sí? O sea, en general voy a tener una glándula donde las células, ¿sí?, van a fabricar la feromona. ¿De acuerdo? Nada más que estas células terminan formando, ¿sí?, una especie de ¿qué? De conducto, ¿sí?, ¿de acuerdo? Que lleva, ¿sí?, a la superficie del cuerpo. Por ejemplo, entonces yo acá tengo, por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿sí?, un capilar, que es que los vasos que están nutriendo con oxígeno y nutrientes a esta glándula. Entonces, esta es la glándula, ¿de acuerdo? La glándula exócrina. Entonces es una glándula exócrina. De nuevo, son todas células, ¿sí?, similares, que se caracterizan por fabricar y por liberar, ¿sí?, una feromona en este caso, ¿de acuerdo? Que es una sustancia volátil. Que no es liberada ¿dónde? No es liberada a la sangre. A veces es liberada con ¿qué? Con mucus o con lípidos, ¿sí?, con grasa, con ácidos grasos, o con otro tipo de secreción. Entonces, esta molécula, ¿sí?, va a difundir ¿a dónde? Al medio externo, ¿entienden? ¿Sí? Yo acá tengo ¿qué? El aire. Y este es el bicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, el insecto o la epidermis de un mamífero, porque cada uno de nosotros tiene un olor corporal también. Entonces estas sustancias son sustancias volátiles que van a difundir por el aire, ¿de acuerdo? Y pueden viajar muy muy lejos, ¿sí? Por ejemplo, hasta alcanzar, por ejemplo, el que está liberando esta sustancia es la hembra de una polilla, que es el ejemplo clásico. Entonces,
¿sí? Tiene que llegar hasta dónde, ¿eh? Bueno, yo acá le hago un ojo, ¿eh? Hasta el macho, que tiene sus receptores, la polilla macho, por ejemplo en las antenas, ¿m? ¿De acuerdo? Bueno, ahí tengo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Los receptores van a estar en las células, de las antenas, ¿de acuerdo? Entonces el macho, ¿m? Puede volar hasta donde está la hembra para copular con ella y provocar una nueva generación, ¿sí? De polillas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces en el sistema exócrino, ¿sí? El inductor se llama entonces feromona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces los mamíferos marcan con su orina y con sus heces, ¿sí? El territorio, lo que deja también una marca de feromonas o a veces tienen glándulas, ¿sí? En la piel, a veces sobre la nariz, otras veces sobre la cabeza, o en distintas partes del cuerpo, que libera, ¿qué cosa? En general sustancias lipídicas, grasas, donde están, ¿qué? Disueltas las feromonas, y se va liberando la feromona, el animal se rasca contra los árboles o piedras, marcando su territorio, y lentamente las feromonas van siendo liberadas de esas manchas que dejan los animales para marcar su territorio. ¿De acuerdo? Entonces este es un sistema exócrino. La feromona es una molécula volátil, generalmente de bajo peso molecular, que llega al aire y viaja, llevado por el viento o, como digo, sirve para marcar diferentes lugares, árboles, piedras, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos con el siguiente sistema, ¿de acuerdo? El sistema parácrino. Entonces, el sistema parácrino como lo dice el nombre, el sistema parácrino, ¿sí? Para quiere decir al lado, ¿de acuerdo? Para es al lado, sistema parácrino. Entonces, para viene también de paralelo, ¿no? Es decir, también al lado, o sea que está uno al lado del otro. Entonces, en el sistema parácrino lo que yo tengo son células, ¿sí? Células que actúan sobre células, por ejemplo, que están cerca, ¿de acuerdo? Puede ser en un epitelio, ¿sí? O en tejidos embrionarios, ¿sí? Como el caso de la notocorda, que es el caso clásico. La cuestión es que esta célula va a liberar el inductor al medio extracelular. Este inductor, ¿sí? Viaja, pero no viaja muy lejos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Difunde, pero difunde en forma ¿qué? En forma local, actúa en forma local, ¿de acuerdo? ¿Sí? Actúa en forma local, es decir, en forma localizada. No viaja por la sangre, sino que actúa en forma local. Y llega hasta una célula, ¿sí? Cercana a él, que tiene el receptor. Puede haber otras células cercanas también que no tengan el receptor, entonces no van a responder. ¿Queda claro? ¿Sí? Acá lo clave es tener el receptor. ¿Sí? Entonces la célula que tenga el receptor, el inductor se va a unir al receptor y se va a generar, ¿sí? Se va a generar la señal intracelular. ¿De acuerdo? ¿Sí?
bueno, acá lo dibujé de rojo, entonces va a generar la señal intracelular. ¿De acuerdo? Algo que creo que queda bien claro es que obviamente cuanto más cerca está, más inductor voy a tener. Pero a medida que me voy alejando, ¿sí?, la cantidad de inductor que va a ir ocurriendo, voy a tener menos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Cuanto más cerca estoy de la célula que libera el inductor, voy a tener mayor concentración. A medida que me alejo, la concentración va a ir disminuyendo. ¿De acuerdo? Y estas hormonas muchas veces, ¿sí?, sus efectos dependen de la concentración. Porque obviamente, si yo tengo las células cercanas, tienen receptores. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza de la señal va a ser diferente en esta célula que en una célula que esté mucho más alejada. ¿De acuerdo? Por ahí el número de receptores es el mismo. Supongamos que el número de receptores es igual. Pero al yo tener que menos inductor, la fuerza de la señal va a ser ¿qué? Diferente. Entonces la respuesta celular va a ser diferente. Entonces acá lo que se forma, lo que tiene mucha importancia en estos sistemas parácrinos, es lo que se denomina el gradiente. Actúan a través de un gradiente de concentración. ¿Sí? Actúan a través de un gradiente de concentración los sistemas parácrinos, ¿de acuerdo? Porque actúan en forma local, recuerden, no viajan por la sangre, y desde el lugar que son liberados van, ¿sí?, difundiendo, se va diluyendo, entonces actúan con más fuerza en las células cercanas y más débilmente en las células lejanas, ¿sí? Y va a llegar un momento que no van a tener nada de acción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es diferente del sistema endocrino, donde la hormona viaja por toda la sangre y puede afectar, ¿sí? No importa dónde esté, lo importante es que tenga el receptor. En cambio, si yo estoy mucho más lejos aunque tenga el receptor, ¿sí?, no llega, ¿de acuerdo? Difunde, llega un momento en que no tiene más efecto. Acá el efecto va a depender del gradiente de concentración. Y esta célula va a responder de una forma diferente a cómo va a responder esta. ¿Sí? Eso también es diferente del sistema endocrino. Porque en el sistema endocrino la hormona viaja por la sangre y actúa en forma similar en todas las células que tengan receptor. ¿De acuerdo? Acá actúa en forma diferente. Entonces este es el sistema parácrino. Bueno, ahí van los bomberos. Vamos entonces ahora con el sistema, ¿sí?, autócrino. ¿Sí? En el sistema autócrino ¿sí? Auto quiere decir a sí mismo, ¿cierto? En el sistema autócrino, la célula fabrica el inductor, ¿sí?, hace la síntesis del inductor y lo libera. ¿De acuerdo? Lo libera localmente. Pero la misma célula tiene que el receptor para el inductor, para la señal. Entonces, ¿sí?, puede actuar localmente. O sea, en este caso, ¿sí?, la célula inductora es igual a la célula inducida o célula blanco. ¿De acuerdo?
Y la señal se genera sobre la misma célula que fabricó el inductor, ¿de acuerdo? O ligando también. ¿Estamos? Entonces, este es el sistema autócrino. Los sistemas autócrinos, ¿sí? Tienen mucha importancia en el sistema inmune, en cáncer. Por ejemplo, imaginemos que esta célula, ¿sí?, es una célula que fabrica una hormona o un factor proteico que tiene que ver con el crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si libero un factor de crecimiento, algo que estimula el crecimiento, va a actuar sobre la misma célula. Entonces, como respuesta, ¿esta célula qué hace? Hace mitosis, por ejemplo. Y me da 2 células hijas. ¿Estamos? ¿Sí? Y sigue fabricando ¿qué? El factor de crecimiento. Las células hijas. Después de todo, genéticamente son iguales, así que muy probablemente, ¿sí?, fabriquen, ¿sí?, el inductor y fabriquen el receptor. ¿De acuerdo? Y entonces, las células hijas, ¿sí?, también respondan al factor de crecimiento, haciendo ¿qué? Lo que ya vimos, mitosis. Entonces, y nuevamente va a ocurrir lo mismo. Entonces, mientras este sea un sistema que funciona bien, es decir, este factor de crecimiento en algún momento puede ser que destruido, o el gen puede ser reprimido y entonces se deja de fabricar, o se deja de fabricar el receptor. Entonces el crecimiento continúa durante un tiempo, pero luego es regulado negativamente. Pero existe la probabilidad de que esta célula sea una célula maligna, una célula cancerosa. Y entonces la síntesis, ¿sí?, de este factor de crecimiento sea producto de ¿qué? De un oncogen. Entonces, si este es un oncogen y se está fabricando todo el tiempo sin ningún tipo de control, porque se ha perdido el control, ¿sí?, de la síntesis, este factor de crecimiento va a seguir estimulando todo el tiempo la multiplicación celular, sin ningún tipo de control. Y eso va a llevar, ¿sí?, al crecimiento del tumor. ¿De acuerdo? Es un caso muy importante en el sistema autócrino. ¿De acuerdo? Bien. El próximo sistema es el sistema, ¿sí?, el sistema nervioso. En el caso del sistema nervioso, ¿sí?, sirve, ¿de acuerdo?, comparar, ¿sí?, el sistema endocrino, ¿sí?, con el sistema nervioso. Porque son dos sistemas que actúan en forma diferente, ¿de acuerdo? El sistema endocrino vimos, ¿sí?, que había una célula inductora, ¿sí?, que era la que fabricaba ¿qué? La hormona, que viajaba por ¿dónde? Transportada por la sangre. ¿Sí? La hormona llegaba finalmente ¿a dónde? A la célula blanco, porque la hormona era transportada por la sangre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces este no es un sistema, ¿sí?, como un cartero, que tiene una dirección y lleva ¿qué? El mensaje solamente a tu casa. Es decir, no es un sistema particular, sino que a cualquier célula que tenga el receptor
como la hormona viaja por toda la sangre, alcanza tejido adiposo, muscular, alcanza, qué sé yo, hueso, lo que se les ocurra. Todos los tejidos, en teoría, podrían estar al alcance de la hormona. Entonces solamente basta que la célula blanco tenga el receptor. ¿Sí? La célula blanco posee el receptor hormonal, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cambio, el sistema nervioso es un sistema diferente. El sistema nervioso lo que vamos a tener que es una neurona, ¿sí? Neurona, a la cual vamos a llamar presináptica. ¿Sí? Que es la que fabrica el neurotransmisor. ¿Sí? Este neurotransmisor, ¿sí? Puede ser fabricado en el cuerpo de la neurona o puede ser fabricado en el botón sináptico, en la sinapsis. La cuestión es que este neurotransmisor, ¿sí?, es liberado en un espacio muy pequeño que es el espacio sináptico. Y va a actuar localmente. ¿Sí? Es decir, es liberado en ese pequeño espacio y actúa ahí localmente. Y actúa solamente ¿sobre quién? Sobre la neurona postsináptica. ¿Sí? Postsináptica. ¿Sí? Sí, se puede poner pos o postsináptica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Como les decía, este es un sistema, entonces, particular, ¿sí? Este es un sistema, el sistema nervioso es un sistema privado. Es como el cartero que va a llevar la carta a mi dirección solamente. ¿Por qué? Porque la neurona presináptica tiene lo que llamamos, ¿qué?, un axón. ¿Sí? Por donde viaja la señal eléctrica, y llega ¿hasta dónde? Hasta el botón. ¿De acuerdo? Aquí, ¿sí?, yo voy a tener la neurona, ¿sí? Entonces, esta va a ser la neurona presináptica. Esta es la neurona postsináptica. Entonces, la señal eléctrica viaja por el axón hasta el botón sináptico. Aquí se libera, ¿sí? Este va a ser el neurotransmisor que es liberado aquí. Se libera el neurotransmisor y de este otro lado va a estar el receptor. En la neurona postsináptica va a estar ahora lo voy a dibujar más grande, ¿sí?, el receptor. Entonces la neurona postsináptica, ¿sí?, es la que posee el receptor para el neurotransmisor. ¿Sí? La neurona presináptica, ¿qué es? Es la que sintetiza el neurotransmisor. ¿Sí? Entonces el sistema endocrino, la hormona tiene que viajar por la sangre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a corregir acá eso. ¿Sí? Postsináptica, ¿sí? Ahí está. Corregimos el ataque de brutalidad que tuve, la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Entonces, la neurona presináptica es la que fabrica el neurotransmisor y lo libera. La neurona postsináptica es la que tiene el receptor. Dibujemos esto más grande, entonces. Esta sería, entonces, la neurona presináptica. Dibujo más gordo el axón y el botón sináptico, ¿sí? Entonces, aquí,
en el botón sináptico, es en generar donde está almacenado el neurotransmisor. ¿Sí? Cuando llega la señal eléctrica, ¿sí?, desde el cuerpo de la neurona, viaja por el axón, ¿sí?, y llega al botón sináptico, ahí se produce la liberación del neurotransmisor. ¿Sí? Y de este otro lado va a estar la neurona, que también va a tener un axón y todo lo demás, ¿sí? Esta va a ser la neurona postsináptica, que se caracteriza entonces por tener el receptor. ¿Sí? Entonces, neurona presináptica, neurona postsináptica. El espacio, ¿sí? Todo este sitio donde se produce la comunicación entre las dos neuronas es lo que se llama sinapsis. Que la hipótesis de la sinapsis fue postulada por Santiago Ramón y Cajal, un neurofisiólogo español, ¿sí?, a principios del siglo pasado. Entonces, la sinapsis, ¿qué tengo? Tengo dos neuronas muy cercanas, pero que no se tocan. Entonces, este espacio, ¿sí?, como esto se llama sinapsis, este espacio entre las dos neuronas se llama espacio sináptico. ¿Sí? Entonces, los neurotransmisores son liberados, ¿sí?, en el espacio sináptico, los neurotransmisores. Y la neurona postsináptica es la que posee los receptores. Y aquí se va a generar la señal en la neurona, ¿sí?, postsináptica. Esto es lo clásico, ¿de acuerdo? Entonces, diferencias, ¿sí? El sistema endocrino es un sistema lento, porque yo libero la hormona tiene que viajar por la sangre, tiene que alcanzar la célula blanco. Entonces, es un sistema, ¿sí?, ya habíamos visto que era un sistema general, porque la información está disponible para todas las células, ¿sí? Es un sistema lento, porque la hormona tiene que bajar por la sangre, ¿sí? Por ejemplo, la hormona que actúa más rápidamente es la adrenalina, y le lleva más o menos 1 minuto a actuar, ¿sí? Desde que yo estoy en una situación, por ejemplo, de lucha o de huida, o haciendo deporte, en una situación de estrés, y libero adrenalina, tarda más o menos 1 minuto, ¿no?, en hacer acción, en tener efecto, es decir, en potenciar mis reflejos, o la fuerza muscular, o la contracción cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema lento. La más rápida, 1 minuto, pero puede tardar, ¿qué? Minutos, puede tardar horas, puede tardar días. Los efectos pueden verse a veces, ¿sí?, meses después. Es un sistema general, porque la hormona viaja por todos los tejidos, y solamente hace falta que la célula tenga el receptor. En cambio, el sistema nervioso es un sistema rápido, ¿sí?, porque la señal eléctrica puede viajar, ¿sí?, muy velozmente, ¿sí?, decenas o cientos de metros por segundo, dependiendo de la biología del animal, ¿sí?, y dependiendo del diámetro del axón, y si tiene vaina de mielina o no, ¿sí? Entonces esta señal eléctrica viaja muy rápidamente. Y la parte más lenta, ¿cuál es? Es la liberación, ¿sí?, del neurotransmisor, la parte química de la transmisión, porque esta transmisión tiene dos partes, ¿no?, en el sistema nervioso. Tiene una primera parte que es eléctrica, que es el viaje de la señal a través del axón, ¿sí?, y de la membrana de la neurona. Y una parte química, que es la liberación del neurotransmisor, que ocurre en el espacio sináptico, ¿sí? Pero como el espacio sináptico es muy pequeño, el neurotransmisor alcanza rápidamente el receptor. Entonces el efecto, ¿sí?, si bien hay un pequeño retraso, ¿sí?, el efecto sobre la neurona postsináptica es muy rápido. Entonces es un sistema rápido en comparación con el sistema endocrino, y es un sistema privado. ¿Por qué? Porque solamente la señal llega a la célula con la cual estoy haciendo sinapsis.
Es decir, no llega a todas las células. Va a llegar a las células solamente con la que estoy haciendo sinapsis. ¿De acuerdo? Es como un cableado, ¿no? Es como un circuito, por eso se habla de circuitos en las neuronas, en el sistema nervioso, ¿sí? Es decir, las señales viajan por circuitos. Y los circuitos están dados ¿por qué? Por los axones, ¿no? Cómo se conectan las neuronas entre sí. Dos palabras sobre eso, ¿sí? Entonces, en general, yo en el sistema nervioso, ¿qué voy a tener? ¿Sí? Voy a tener una neurona, ¿sí? Que fabrica neurotransmisor y ¿qué hace? Lo libera y que actúa ¿sobre quién? Sobre otra neurona, ¿sí? Que a su vez tiene un axón y retransmite la señal ¿a quién? A otra neurona, ¿sí? Que puede ser que sea la efectora, por ejemplo, que provoque la contracción muscular. Imaginemos que este es un músculo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta neurona puede estar ¿dónde? Puede estar en la corteza del cerebro. Esta es lo que se denomina una interneurona. ¿Por qué? Porque está en medio del circuito, ¿sí? La neurona que provoca, en definitiva, la contracción muscular es lo que llamamos la neurona motora. Esta también es una neurona motora, pero que es cortical, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, está en la corteza del cerebro. Entonces, las neuronas intermediarias se llaman interneuronas, ¿sí? Esto también es una sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces, la sinapsis, ¿cómo se pueden formar? La sinapsis pueden darse tres tipos de sinapsis. ¿Entre qué? Entre una neurona y otra neurona. Entre una neurona y ¿qué? Y una célula muscular. Y una neurona y ¿qué? Y una célula, por ejemplo, receptora. O, bueno, o una neurona y una célula glandular. ¿Sí? Hay diferentes tipos de sinapsis, ¿de acuerdo? Pero lo más común es que vamos a encontrar siempre, ¿cuál es? Neurona-neurona o neurona-célula muscular. ¿De acuerdo? Son diferentes tipos de sinapsis. ¿Sí? Hablemos dos palabras sobre la sinapsis. Así lo vemos un poco más, en forma más específica. Entonces, imaginemos, yo tengo, ¿sí? La neurona. Esta es la neurona presináptica. O sea, antes de la sinapsis. Las neuronas tienen lo que se llama ¿qué? Un soma. Soma quiere decir cuerpo. ¿Sí? Y tienen prolongaciones citoplasmáticas, ¿qué? Como las ramas de un árbol. A estas prolongaciones citoplasmáticas se las denomina dendritas. ¿Sí? Luego la neurona tiene un cuerpo que se llama el cono, cono axónico, que se forma justo antes de ¿qué? De la formación del axón. ¿De acuerdo? Entonces esto se lo llama axón o también cilindro eje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, una neurona, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito acá. Tiene el axón, pero puede recibir sinapsis ¿de qué? De muchas otras neuronas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces una neurona puede estar recibiendo información de decenas o cientos de otras neuronas, ¿de acuerdo? Se calcula que tal vez hasta de 1000 neuronas está recibiendo, ¿sí?
contactos sinápticos, una neurona. Bien, entonces, esta neurona, ¿qué hace? Procesa toda la información y emite una respuesta. Esa respuesta va a viajar a través del axón, ¿sí? A través del axón, ¿sí? Viaja entonces la respuesta, viaja como una señal eléctrica, y va a llegar, ¿a dónde? Al botón sináptico, ¿sí? Ahí es donde vamos a hacer sinapsis con otra neurona. Por ejemplo, esta es una dendrita de otra neurona, ¿ven? Que a su vez tiene un cono y tiene un axón para transmitir la información a otra neurona o a una célula muscular. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la neurona presináptica. Entonces, aquí, neurona presináptica. Y esta va a ser la neurona postsináptica. ¿De acuerdo? Este es el botón sináptico, este es el botón sináptico, ¿sí? Toda esta región es lo que denominamos ¿qué? Todo esto es la sinapsis. No se tocan las neuronas, ¿sí? Esto es lo que se llama una sinapsis, ¿sí? Química, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Tiene que ocurrir la liberación de neurotransmisor. El neurotransmisor se libera en el espacio sináptico. Y de este otro lado, ¿qué hay? De este otro lado tiene que estar el receptor. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, la neurona presináptica fabrica y libera el neurotransmisor. Entonces, ¿sí? Este es el neurotransmisor que fue liberado en el espacio sináptico y que alcanza al receptor. Y acá va a generar, en la neurona postsináptica, va a generar una respuesta, ¿de acuerdo? Una señal. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Como yo les había dicho, una neurona puede recibir cientos o hasta miles de contactos sinápticos. ¿Sí? ¿Qué hace? Procesa toda esa información, eso ocurre en la membrana de la neurona, va a producir una respuesta en el cono sináptico y va a generar un impulso nervioso, que es una señal eléctrica, que viaja a lo largo del axón, ¿sí? Y que va a producir la liberación de neurotransmisor. A su vez, ¿sí? Este axón puede tener múltiples terminales. ¿Sí? Y puede actuar sobre ¿qué? Diferentes neuronas, no necesariamente sobre una sola. ¿De acuerdo? Eso hace que los circuitos sean muy complejos. ¿Estamos? ¿Sí? Y puede tener ¿qué? Varias sinapsis, no una sola. ¿De acuerdo? Entonces, con múltiples neuronas. ¿De acuerdo? Entonces se calcula que una neurona, ¿sí? Puede tener contacto con ¿qué? Con 1000 neuronas y puede tener hasta 10.000 contactos sinápticos, ¿sí? Es decir, puede recibir muchas sinapsis. Eso hace que sea muy complejo la forma en que las neuronas, ¿sí? Deciden si disparan o no un potencial de acción, ¿sí? Que es lo que va a viajar acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si disparan o no un potencial de acción, la señal eléctrica que va a viajar por el axón, ¿de acuerdo? Entonces, eso sumado al número de neuronas que tenemos, ¿sí? ¿Qué número de neuronas tenemos? Bueno, se calcula que tenemos 10 a la 11 neuronas, más o menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, cientos de miles de millones de neuronas tenemos, ¿sí? Que tienen miles de contactos
miles de contactos con otras neuronas y decenas de miles de sinapsis. Entonces hace que el sistema sea muy, muy complejo. Para colmo, ¿sí? Ahora veamos la sinapsis más de cerca. ¿Sí? Esta sería la neurona presináptica. Y esta sería la neurona postsináptica. ¿Sí? Entonces, la neurona presináptica, ¿sí? Acá es donde se sintetizó o llegó por medio del transporte de microtúbulos. ¿Se acuerdan que tenía un sistema transportador donde llegaban las vesículas? ¿Sí? Estas vesículas son las que almacenan el neurotransmisor. Entonces el neurotransmisor puede ser fabricado en el soma y viaja por el axón. O puede ser sintetizado, ¿sí?, en el mismo, ¿sí?, botón sináptico. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la neurona presináptica, quiere decir que la señal eléctrica, ¿sí?, viajó por el axón y va a llegar finalmente ¿a dónde? Al botón. Acá hay canales de calcio, ¿sí?, que con la señal eléctrica, ¿sí?, se van a abrir y va a entrar calcio. La entrada de calcio, ¿sí?, ¿qué provoca? La entrada de calcio provoca la activación del citoesqueleto y va a provocar la liberación, ¿sí?, la exocitosis y la liberación del neurotransmisor que estaba acumulado ahí en la sinapsis. Entonces el neurotransmisor se libera. Bueno, antes se creía que una neurona fabricaba un solo neurotransmisor. Ahora sabemos que las neuronas pueden fabricar más de un neurotransmisor. ¿De acuerdo? O sea, eso también hace que sea más complejo el tema. También antes se creía que había un solo tipo de receptor. Ahora sabemos que puede haber diferentes tipos de receptores. ¿Sí? Bueno, entonces este es el receptor. Es lo que se llama el receptor postsináptico. Porque también sabemos ahora, ¿qué cosa? Sabemos que hay receptores presinápticos. O sea que cada vez que liberamos un neurotransmisor, puede actuar ¿dónde? Sobre la neurona postsináptica del neurotransmisor. Pero también puede actuar ¿sobre qué? Sobre los receptores presinápticos. O sea, puede tener efecto tanto sobre la neurona postsináptica y provocar cambios ¿dónde? En la neurona postsináptica. O puede actuar ¿sobre quién? El neurotransmisor también puede afectar ¿a quién? A la misma neurona que está liberando el neurotransmisor. ¿Sí? O sea, como una especie de ¿qué? De autorregulación. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que vimos el sistema autócrino? Bueno, acá no es autócrino porque no es una hormona, sino que esto es un neurotransmisor. ¿Cómo sabemos que es un neurotransmisor? Es un neurotransmisor porque fue liberado ¿dónde? Fue liberado en el espacio, sináptico. ¿Sí? Entonces puede tener un efecto sobre la neurona postsináptica y un efecto de autorregulación sobre la neurona presináptica, el neurotransmisor. Antes también se creía, ¿qué cosa? Que el neurotransmisor trabajaba ¿dónde? Solamente aquí, en el espacio sináptico. Ahora sabemos que el neurotransmisor puede difundir, ¿sí?, y actuar según un gradiente de concentración. Entonces, este neurotransmisor, por ejemplo, que es liberado acá, no solamente va a afectar a esta neurona, sino que va a actuar ¿sobre qué? Sobre una región, ¿de acuerdo? Porque ese neurotransmisor va a difundir
y puede actuar localmente también, ¿de acuerdo? O sea, todo eso va incrementando el nivel de complejidad de este sistema. Pero ¿qué es lo que nosotros les vamos a pedir? Algo muy muy sencillo. Le vamos a pedir que sepan, ¿sí?, que es un neurotransmisor, que es una molécula señalética, ¿sí?, transmite una señal, y que es liberado ¿dónde? En el espacio sináptico, ¿de acuerdo? Va a haber que receptores postsinápticos, pueden saber también que hay receptores presinápticos, y entonces puede haber un proceso de ¿qué? De autorregulación, ¿de acuerdo? En general, ¿qué le pasa a la neurona postsináptica? Bueno, la neurona postsináptica, este neurotransmisor, ¿sí?, puede ser ¿qué? El neurotransmisor puede ser un neurotransmisor, ¿sí?, que activa la neurona postsináptica, o puede ser un neurotransmisor que inhibe, ¿sí?, a la neurona postsináptica. Entonces, la neurona postsináptica puede ser activada, o la neurona postsináptica puede ser inhibida. Si es activada, probablemente dispare ¿qué? Más potenciales de acción. Si es inhibida, va esta neurona postsináptica a disparar menos potenciales de acción. ¿De acuerdo? Entonces existen neurotransmisores, se llaman así, excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. ¿De acuerdo? Después vamos a hablar un poco más de los neurotransmisores, pero por ahora sepan que son ¿qué? Fabricados por neuronas, ¿sí?, liberados ¿dónde? En el espacio sináptico, y que actúan sobre la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Eso es lo general. Ahora también sabemos que pueden actuar localmente y que pueden tener también receptores presinápticos, ¿de acuerdo? Bueno, repasemos las características, ¿sí?, generales del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema nervioso tengo una neurona, ¿sí?, presináptica, que es la que sintetiza el neurotransmisor. El neurotransmisor es liberado en el espacio sináptico y actúa sobre la neurona postsináptica, que es la que posee el receptor. Es un sistema que actúa a gran velocidad, imagínense, ¿sí?, si tengo que salir huyendo, no puedo esperar un minuto antes de empezar a correr, porque si no, un depredador me va a comer. Y es un sistema privado. ¿Por qué es un sistema privado? Y bueno, porque los circuitos funcionan punto a punto. El mensaje tiene que llegar a un determinado circuito. Por ejemplo, si yo veo una hamburguesa, bueno, tengo que empezar a salivar. Voy a activar ¿qué? Todo lo que es los procesos predigestivos. Si veo la hamburguesa, no me voy a poner a llorar, activando otro circuito, ¿de acuerdo? Un circuito emocional. Por ahí, si yo tuve una experiencia, qué sé yo, y la hamburguesa me la fabricaba mi mamá y me acordé de eso, ¿entienden? Pero es porque se han hecho otras sinapsis, se han conectado otros circuitos, ¿sí? En general, los circuitos actúan punto a punto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si escucho un chiste muy gracioso, bueno, me voy a reír, no me voy a deprimir, ¿entienden? ¿Sí? Los circuitos tienen que actuar en forma privada, punto a punto. Eso era diferente en el caso del sistema endocrino. La célula inductora liberaba la hormona que viajaba por la sangre, actuaba sobre una célula blanco, que eran todas las que tenían receptores. Este era un sistema lento y era un sistema así generalizado, ¿de acuerdo? Bueno. Vimos el sistema nervioso, vamos a ver el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino, al menos conceptualmente, es sencillo. Entonces, el sistema neuroendocrino en el sistema neuroendocrino, ¿qué voy a tener? ¿Sí? No voy a explicar dónde vemos esto específicamente, porque ya lo van a ver más adelante en bioquímica y en fisiología, ¿sí? Yo simplemente les doy la idea general. Entonces, en el sistema neuroendocrino yo voy a tener un grupo de neuronas, ¿sí?, que reciben señales y que
llevan sus axones hasta un sitio determinado, ¿de acuerdo? Justo, sí, cerca de ese sitio, ¿qué es lo que hay? Hay un sistema de capilares, de vasos muy pequeños, ¿de acuerdo? Este sistema de capilares, de vasos, ¿sí? ¿Sí? Se reúnen, ¿no? Como les digo, no les voy a explicar detalladamente este sistema, pero la idea sería así. Entonces, las neuronas fabrican neurotransmisores, ¿sí? En este caso, el neurotransmisor no va a llegar a una sinapsis, sino que va a ser liberado, ¿sí?, en contacto o cerca de estos capilares, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a usar otro color. Entonces, como lo fabrica la hormona, sería un neurotransmisor, pero no es liberado en una sinapsis. Entonces, no es un neurotransmisor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sino que es una especie de, ¿qué?, de mezcla, ¿no?, entre un neurotransmisor y una hormona. Porque va a viajar por la sangre, pero no va a alcanzar la circulación sistémica, sino que este inductor, esta molécula, ¿sí?, va a viajar por la sangre, impulsada por el torrente sanguíneo, va a viajar entonces por la sangre y va a ser llevada, ¿sí?, imaginemos, hasta un lugar, ¿qué?, hasta un lugar relativamente cercano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, las neuronas liberan, ¿sí?, esta molécula, que en general son lo que llamamos hormonas liberadoras, ¿sí? Entonces las liberan a la sangre, entonces no es un neurotransmisor clásico, porque el neurotransmisor clásico es liberado en el espacio sináptico, en una sinapsis. En este caso es liberado ¿dónde? El torrente sanguíneo, pero va a viajar solamente ¿qué? Una corta distancia, ¿de acuerdo? Donde se forma otra red capilar, entonces los vasos son de nuevo muy delgados o tienen fenestraciones, y entonces esta hormona va a poder difundir y actuar sobre las células blanco, ¿de acuerdo? Acá va a haber células, ¿sí? Va a haber células que tengan el receptor para este inductor. ¿Sí? Entonces se van a unir al receptor. ¿No? ¿Se entiende? Entonces el inductor viaja solamente una corta distancia para actuar localmente, ¿entienden? Pero viaja por la sangre. ¿Sí? Desde una red capilar a otra red capilar. Pero, ¿sí?, solamente ¿qué? Una corta distancia. Entonces es un sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque la célula, ¿sí?, la célula inductora, ¿qué es? Es una neurona. Pero no fabrica un neurotransmisor, porque no es liberado en una sinapsis. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sino que fabrica, ¿qué? Una hormona, porque viaja por la sangre. Si bien no alcanza la circulación sistémica, o sus efectos no son sistémicos, sino que va a actuar a corta distancia, ¿de acuerdo? Y la célula blanco no es una neurona, como en el sistema nervioso. La célula blanco, ¿qué es? Es una célula, por ejemplo, una glándula, o otro tejido, ¿de acuerdo? La célula blanco no es una neurona. En este caso, ¿de acuerdo? Entonces, sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque se trata de neuronas que fabrican ¿qué? La hormona que viaja por la sangre, como en el sistema endocrino, y actúa sobre una célula blanca que está cerca, ¿de acuerdo? ¿Sí? Actúa a corta distancia, es transportada la hormona, ¿de acuerdo? O sea que no, esto no va a afectar, ¿sí?,
órganos o tejidos que estén, al menos en teoría, muy alejados, sino que actúa, ¿sí?, sobre un tejido que tiene que estar cercano, ¿no? Este es el sistema, entonces, neuroendocrino. ¿Qué otro sistema nos falta? El sistema yuxtacrino, o sistema de contacto directo. Entonces, en el sistema yuxtacrino, ¿sí? Entonces, en el sistema yuxtacrino o de contacto directo, ¿cuál es la diferencia con los otros sistemas? ¿Sí? La diferencia es que yo voy a tener una célula, ¿sí?, que va a ser mi célula inductora. Y voy a tener que, ¿sí?, vamos a dibujarlo de otro color. Y vamos a tener, ahora vamos a dibujarlo diferente, ¿sí? Entonces, en mi sistema yuxtacrino, yo voy a tener, ¿sí?, la célula inductora, y la célula blanco, ¿sí? Entonces la célula inductora y la célula blanco van a estar muy cercanas unas de otras, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo se transmite la señal? ¿Sí? No es como en el sistema parácrino, donde la molécula que transmite la señal viaja, ¿sí?, difunde, sino que la célula inductora lo que va a tener, ¿qué es? Va a tener un receptor, ¿sí?, en la membrana generalmente. Recuerden que hay otros sistemas, ¿sí?, aparte de estos que estamos hablando, pero en el sistema clásico sería así, ¿no es cierto? Entonces tengo la célula inductora, que tiene un receptor, y ese receptor está presentando, le está mostrando a la otra célula, ¿qué cosa? El inductor. ¿Se entiende? Este es el inductor. El inductor, entonces, en el sistema, recuerden, este es el sistema yuxtacrino o de contacto directo. Entonces, en este sistema yuxtacrino o de contacto directo, ¿sí?, la célula inductora es lo que llamamos también una célula presentadora. Tiene un receptor que tiene agarrado ¿a quién? Al inductor. Y la célula blanco, ¿qué es lo que tiene? La célula blanco también necesita ¿qué? Un receptor. Pero que va a ser diferente, obviamente, del de la célula. Tiene un receptor que le permite ¿qué? Unirse ¿a quién? Al inductor, y también generalmente le permite, tiene formas de unirse ¿a quién? Al receptor. A veces también hay correceptores, es decir, moléculas que ayudan. O sea, esto puede ser más complejo, ¿no es cierto?, de lo que estamos viendo. Pero bueno, lo estamos viendo a un nivel introductorio. Entonces, ¿sí?, la célula inductora, ¿qué es lo que hace? Presenta, ¿sí?, ¿qué cosa? El inductor, la señal. Entonces esta señal, ¿sí?, fíjense, no difunde, no viaja, sino que es presentada. Entonces esta la podemos llamar como una célula presentadora. ¿De acuerdo? Esto es muy común en el sistema inmune. Ya lo van a ver más adelante en la carrera. Entonces esta célula presentadora, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Presenta el inductor, la señal, a la célula blanco. Entonces la célula blanco toma contacto con el inductor, pero fíjense que este inductor nunca está ¿qué? Libre, sino que siempre está unido a su receptor, ¿de acuerdo?
el receptor de la célula inductora y el receptor que lo toma de la célula blanco. Y entonces la señal se genera en la célula blanco. ¿Y por qué tiene este sistema? Porque fíjense, si la célula inductora, ¿de acuerdo?, está cerca de la célula blanco, porque tiene que haber contacto directo, entonces cuando se genera una señal y haya una respuesta de esta célula blanco, va a poder transmitir ¿qué? Otras señales a la célula que tiene cerca. ¿Que quién es? Es la célula que antes era inductora y ahora es inducida. ¿Sí? A su vez, esto va a provocar ¿qué? Señales, nuevamente en esta célula, y esta célula va a poder ¿qué? Responder con otras moléculas que a su vez ¿qué tienen? Tienen un receptor en la que nuevamente es la célula ¿qué? Entonces se provoca que todo un diálogo, porque estas células, por el hecho de estar en contacto, las moléculas pueden difundir y actuar en forma parácrina, ¿de acuerdo? Entonces, en general, el sistema juxtacrino ¿sí? va a liberar toda ¿qué? Una serie de señales que van a actuar en forma parácrina en las células que están cerca, ¿de acuerdo? Pero en el juxtacrino, el inductor, recuerden, nunca está libre. El inductor es presentado por un receptor y la célula blanco tiene el receptor ¿para qué? Para unirse al inductor y para unirse al receptor de la célula presentadora, ¿de acuerdo? Entonces esto vamos a ver, o van a ver más adelante en la carrera, que es muy común en el sistema inmune. Entonces esos son todos los sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, después poco a poco vamos a ir hablando un poco más de cada uno. Vamos a dejar acá y en el próximo ya vamos a empezar con los segundos mensajeros clásicos, ¿de acuerdo?